La Unión Europea, la gran mentira. Vale más un europeo de pie que millones de rodillas. Lo que se requiere explicar en este libro es el apoyo de los gobiernos y sus medidas de comunicación para enlazar, ensaltar al máximo dichas instituciones comunitarias, vendiendo al ciudadano, que es quien en realidad las financia. Una historia idalicia de la Europa social, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, escondiendo sus miserables bajo las alfombras de sus edificios megalomanos y haciendo que vayan a la basura miles y cientos de miles o quién sabe si más casos de injusticias flagrantes contra sus ciudadanos. Porque queramos o no, yo lo he vivido. Te venden las instituciones como órganos totalmente independientes cuando en realidad, y diciéndolo en plan metafórico, son la misma fuente, aunque los grifos sean independientes. La inversión fue de aproximadamente 2 millones de euros, destinada a la creación de una empresa maderera de la última generación, con camiones grúas, motosierras, arrastradores de troncos y demás utilillaje para realizar un INSU, la explotación forestal, ya que se pensaba que trayendo la madera cortada del monte del acerero, este sería mucho más rentable y competitivo. Antes que nada, se requiere comenzar explicando, como cualquier persona que se pone a escribir un caso que le ha acontecido y se ha dejado graves secuelas, la historia de mi vida en mis primeros años, mi relación familiar, mis primeros estudios, la universidad y cómo llegó a ser un pequeño empresario para posteriormente narrar el porqué de mi llegada a Rumania. Después de narrar al transcurrir de los acontecimientos en dicho país, me centraré en el Tribunal de Estrasburgo. Capítulo 1. Mi vida en el País Vasco. Es precisamente en ese país donde desarrollo más de 25 años de actividad como pequeño empresario. En este capítulo deseo reflejar cómo una persona de sus estudios de derecho renuncia a la práctica de los mismos como consecuencia de los principios heredados de su padre, que lo marcaban de por vida, así como las vicisitudes que tiene de pasar para la nada llegar a ser un pequeño empresario, sin ningún tipo de apoyo, logrando hacer previo pago vía impositiva un patrimonio de aproximadamente 2 millones de euros. Los primeros recuerdos que me vienen a la memoria no son otros que los de mi infancia, ya que me crié en una familia de clase media, siendo el cuarto de 5 hermanos, todos varones. De mi progenitor recuerdo que era una persona maravillosa, amigo de sus amigos, que se dejó la piel por sus hijos trabajando hasta la saciedad. Si hay alguno que quisiera destacar de él serían sus principios éticos y morales, así como un sentido pasmoso de la solidaridad y el respeto al diferente. Esto último lo digo porque cuando estuvo trabajando en África, y de eso hace muchos años, tuvo que convivir con gentes de otra raza, no gustándole en absoluto el trato que se les daba. Respecto a mi madre, que el día de hoy contiene 97 años, he de decir que era más pragmática y mejor economista, porque como ella solía decir, nadie sabe los números que tengo que hacer para llegar a fin de mes. Y tenía razón, ya que el único ingreso que entraba a casa era el salario de mi padre. Una vez hecha esta breve referencia a los dos seres queridos que más he querido y quiero con locura, voy a continuar con el transcurso de mi niñez junto con mis hermanos. Con respecto a los estudios, no pudimos tener queja alguna, ya que nuestros padres se sacrificaron mucho a darnos a todo lo que quisimos. Yo opté por la carrera de Derecho, la cual, por cierto, realicé en la Universidad de Deusto. Y he de reconocer que en contra del consejo de mis padres para que ejerciera la misma, desistí de ello porque mi visión de la justicia distinguía mucho del ejercicio de la profesión. La toma de dicha decisión conlleva tener que empezar a pensar en qué iba a hacer de mi vida, pues no era lógico quedarme en casa a esperar acontecimientos, ni mis padres. Con toda la razón del mundo lo iban a consentir. Ello lo hizo que me planteara lo que tenía que hacer al partir en ese momento. Por aquel entonces conocí a un amigo que se dedicaba al campo de los seguros, que me enseñó el funcionamiento de su trabajo por si era de mi interés algún día, lo cual le agradecí. No mucho tiempo después de dicha conversación me hice agente libre de seguros, llegando poco a poco a hacerme una cartera creciente, aunque el gran salto cualitativo lo di cuando conseguí hacerme con una gran póliza colectiva que cubría nada más y nada menos que a 1.200 pescadores. Esta póliza hizo que mi cartera creciera de forma importante gracias a la comisión que de hecho recibía anualmente, con lo que mi estabilidad económica empezaba a mejorar de manera sostenible. Durante los años que estuve desarrollando mi actividad como agente de seguros, me hice una cantidad de dinero de aproximadamente 8.000 euros,
Pensando que podía ser a partir de ese momento, me vino a la cabeza que años atrás, cuando estuve haciendo teatro en una campaña independiente, al acabar la sesión por las noches solíamos ir a unos locales de copas y música de aquel entonces solían llamarse pubs o discos bares. No habiendo visto nada de ese tipo en las zonas donde yo me movía, por ello pensé que podría ser una idea la instalación de uno. Contacté con el amigo que me enseñó el tema de los seguros para explicarle la idea y ver la posibilidad de que si él quería, constituyéramos una sociedad, ya que la inversión se antojaba excesiva para mí solo. La idea se le pareció buena, pero lo primero que me preguntó fue cuál pensaba que era el lugar idóneo para la futura ubicación. A lo que le respondí sin pestañear que el pueblo de Guernica, el cual yo no conocía muy bien, y se encontraba a 11 kilómetros de Mundaca, mi pueblo natal. Guernica de por sí ya era famoso por haber sufrido el primer bombardeo de la población civil indefensa en la guerra civil, además de que dicha tragedia plasmó el famoso pintor malagueño Pablo Picasso, en el cuadro de su mismo nombre. Por dicho esto, el siguiente paso era buscar el lugar donde poder ubicarlo. Tras su inauguración, las perspectivas iban cumpliendo de manera extraordinaria hasta el momento en que empezó a moverse cierta gente del mundo de la droga, que hizo que me replantease la situación, dado que aquello podía darse al traste con el negocio. Así que le expuse a mi socio la conveniencia de hacer una reforma que le diese un aspecto más serio y sirviera para orientar a esa gente del local. A pesar de sus reticencias, esta se llevó a cabo y el pool volvió a sus orígenes, siendo la referencia de la noche del Guernica. Capítulo 2. Introducción general al caso del ciudadano español Ernesto Sogo Aristegui. Antes de empezar la historia de mi versión, estancia del Estado rumano. La inversión consistió en la construcción de un aserradero y una fábrica de madera, donde fue engañado por su director, administrador y falsos socios rumanos. Estos lo estafaron con los precios, no invirtieron todas las cantidades enviadas desde España, ni pagaron los impuestos debidos al ayuntamiento de Boxa, Seguridad Social y en diferentes organismos de la administración regional y estatal, apropiándose de dinero y asumiendo créditos por su cuenta de la empresa sin tener poderes para ello con documentos falsos. Descubriendo esto, por el señor Soyo inició acciones legales contra ellos para que resultaran ineficaces gracias al consenso de una administración corrupta. En todos los procesos inocuados en lo que el señor Soyo ha sufrido parte, jamás ha sido citado por lo que no ha podido defenderse nunca, mientras que el administrador nombrado ilegalmente, los socios falsos, así como el director revocado, han estado presentes en todos los procesos. Es más que un evidente que no la citación sistemática del señor Soho se debe a una estrategia concertada sobre los diferentes organismos de la administración, así como la implicación de jueces, fiscales, policías, etcétera, como se puede demostrar. Mi situación real en los primeros momentos de mi estancia en Rumania fue como si estuviera encerrado en una burbuja de crisis que se llamaba Hostal La Cabaña de Estejaro, desde donde, sin darme cuenta, me estuvieron aislado en pleno monte y alejado del contacto con gente que me pudiera prevenirme de sus posibles actividades ilegales. Lo que sí tuve claro, pasado un tiempo, fue que estaban seduciendo cosas extrañas en mi alrededor. Pero era la propia burbuja lo que me impedía conectar con la realidad, intentando pelear por mi inversión a ciegas, creyendo que la honradez de mi situación y el fin positivo del esfuerzo realizando en una zona degradada y desfavorecida, la situación de cada día se tornaba más estresante. Tratando de siempre calmarme, me decían que todo iba bien y que las obras se desarrollaban con normalidad. Pero justo hubo un día en el que, ya anocheciendo, salí a la terraza del hostal a fumar un puro y tomarme una copa. Me senté en una mesa cualquiera porque todas estaban vacías y tras cubrir un tiempo llegaron dos jóvenes que estaban cerca de donde yo estaba. Al cabo de un rato me fui al baño que estaba situado al interior del hostal y al volver al mismo y dirigirme a la mesa me encontré con el móvil que había dejado junto a la copa y el puro había desaparecido. Miré a mi alrededor y me di cuenta que en toda la terraza solo estábamos los dos jóvenes y yo, sospechando inmediatamente que el robo lo podían haber llevado a cabo casi en total seguridad los mismos. Y sin ponerme más nervioso de lo que ya estaba, me levanté y dirigiéndome a ellos les dije, me falta el móvil que has dejado en la mesa, no quiero ningún tipo de problemas, lo que os pido es que me deis, por favor, la tarjeta, que es lo que tengo todos los teléfonos, el móvil lo doy por perdido. Me quedó clara la importancia que tenía la madera como materia prima desde un momento, no haciendo por tanto la inversión a loco, sino teniendo apalabrados muchos pedidos como recoge de la documentación que obra en mi poder de diferentes empresas españoles del sector maderero. Además, fui engañado por el jefe de la madera de la religión, en ese momento el señor Ion Kilatzita, que me animó a hacer la inversión sabiendo
sabiendas de la corrupción que en ella se movía. Para finalizar, debo recalcar que de lo que sí puedo estar orgulloso es de haber cumplido al pie de la letra con todo lo expuesto en los carteles que colgaban de los diferentes organismos públicos, algunos de los cuales están en mi poder y que decían, entre otras, proyecto financiado por la Unión Europea y el gobierno rumano, dado que es tu libertad, no desborno, no es de soborno, para que nadie lo coja. No apruebes la corrupción y ayuda a desenmascarar a aquellos que dan y reciben sobornos. La corrupción daña gravemente la libertad. Al día de hoy, año 2018, Ernesto Jojo Aristegui jamás ha sido acusado por nada de haberlo hecho, por lo que los hicieron lo llevaron a su gran ruina. Después de lo de aquí expuesto, voy a intentar contar la historia de la mejor manera posible para que el entendimiento del rector sea mejor. Capítulo 3. Mi llegada y estancia en Rumania. Después de lo narrado en el primer capítulo sobre el matrimonio, Coronel Surlas y Claudia Surlas, tuve que esperar un tiempo a que me llamaran por teléfono para comunicarme que todo estaba preparado y que lo único que faltaba era mi llegada a su país. Una vez situado en función de la información recibida, me puse en marcha para organizar el viaje, empezando por contactar con un amigo mío, Javier Uriarte, para preguntarle si me quería acompañar en la aventura. Acto seguido le expuse que lo primero que iba a hacer era encargarme de los billetes de avión, y que cuando los tuviese se lo comunicaría para poder preparar las maletas con antelación debida, porque el frío que allí hacía era un tema muy serio. Una vez pagados los billetes me dirigí a las oficinas de mi amigo para ponerlo al corriente del vuelo y entregarle su billete. Tal como hablamos, a las 7 de la mañana nos encontrábamos en el aeropuerto. Una vez juntos nos dirigimos al mostrador del aeropuerto, donde depositamos la documentación junto con los billetes. Finalizando los trámites burocráticos, nos dirigimos al bar a la espera de ser llamados por megafonía. Pasada media hora llamaron por megafonía a los pasajeros del vuelo de Iberia con destino a Viena, para que se personasen en la puerta de embarque, porque el avión salía en breves momentos. Al principio el vuelo fue tranquilo, la comida rica y la atención del personal del vuelo extraordinaria, pero pasado un rato nos vino una azafata para comprobar si llevábamos bien atados los cinturones de seguridad, por lo que le pregunté a qué se debía eso. Me respondió que entrábamos en zona de turbulencia y que era aconsejable estar bien sujetos. Fue a partir de entonces cuando el avión se empezó a mover de forma insistente, avisándonos el comandante por megafonía que estuviésemos tranquilos, que el pequeño incidente tardaría poco tiempo en finalizar. No fue así, ya que hizo el aterrizaje en el aeropuerto de Viena con 30 minutos de retraso. Lo primero que se nos ocurrió fue ir a la oficina de reclamaciones para exponer nuestro caso. Y lo primero que expusimos fue que se había hecho demasiado tarde, con lo que la solución que el personal veía más factible era viajar a primera hora de la mañana vía Roma para desde ahí volar a Bucarest y proseguir posteriormente el viaje a Timisoara, pagándonos en la noche la estancia en un hotel, que por cierto él no aconsejaba. La otra opción era coger un avión pequeño que salía al poco tiempo con destino a Budapest y de ahí tomar un taxi que nos llevaría a la frontera de Hungría con Rumania, pero dadas las muy bajas temperaturas y el estado de las carreteras en Hungría, nos lo desaconsejaba bastante. Yo miré a Javier y dándole un golpe en la espalda le dije, ya que estamos en el fregado, acabémoslo. Él me respondió afirmativamente. Lo único que le dije al dicho señor fue que todo eso correría a cargo de Iberia, a lo que me contestó que por supuesto. Pasado 20 minutos nos metieron en un autobús que nos llevó al avión. Una vez sentados y con los cinturones puestos, la azafata cerró la escotilla y, tomando rumbo a la pista de despegue, comenzamos el vuelo, el cual fue bastante tranquilo. Llegamos al aeropuerto de Budapest y después de unas horas de camino vimos al fondo unas luces que podían ser las de un puesto fronterizo, lo cual fue aseverado por un chofer de taxi que, parándolo, nos hizo favor de tomar un viaje. Sin embargo, al momento de ver la luz, nos dijo que el viaje había terminado, por lo que tenemos que abandonar el vehículo en la frontera rumana. Me contestó que a él solo le habían pagado hasta allí y además debía guardar una distancia prudente por medidas de seguridad. Así que empezamos a caminar sin gorro para la cabeza, con los zapatos de andar por la calle por encima de la nieve hacia el paso fronterizo. En un abrir y cerrar de ojos vi delante de mí a dos hombres con uniforme militar y dos Kalashnikov, que me hacían gestos con las manos para que me fuese de allí. Les respondí en inglés sacando el pasaporte español y diciéndoles que lo que queríamos era pasar a la frontera rumana, pero ellos insistían con las manos para que me fuera. La cosa se estaba poniendo muy fea, dado que ya abandonados y con aquel frío no duraríamos 2 horas vivos. Me acerqué una vez más a mi compañero y le dije, Javier, me parece que de esta no salimos. Además, él estaba sin su dosis de insulina, por lo que todo se había vuelto en nuestra contra. Ante la desesperación inmensa que nos rodeaba y viendo que el final no era una broma, sino real, le dije, Javier, vamos a andar lo que podamos mientras el cuerpo aguante para ver si vemos alguna casa que nos pueda salvar. Como si nos hubiera oído alguien de allá arriba, de repente vimos a lo lejos una luz roja muy tenue.
Estaba colgada de la entrada de una casa pequeña. Sin dar crédito a lo que veíamos, nos acercamos a una puerta, que estaba cerrada, así que tocamos con fuerza para que nos oyeran. Tardaron unos minutos en abrir y apareció una señora muy desaliñada, que nos habló en húngaro, a la cual le hicimos gestos para que nos dejase entrar, cosa que hizo. Una vez dentro vimos a hombres y mujeres bebiendo, con lo que enseguida nos dimos cuenta de dónde estábamos. Viéndonos salvados y con una felicidad indescriptible, hicimos un gesto de dormir, a lo que un taxista al cual le hicimos gestos para volver a un hotel y emprender la marcha a la civilización, nos llevó a un pueblo llamado Moco, que debía ser el último antes de la frontera. Nos dejó en la puerta de un caserón diciéndonos en inglés lugar para dormir. Así que entramos en este. Subiendo unas escaleras viejas accedimos al primer piso, sucio y mugriento, donde nos abrió la puerta de una habitación que más parecía una cámara de los horrores que otra cosa, y sin pensarlo dos veces nos quitamos los chaquetones y los zapatos, y, titiritando de frío sin haber dormido prácticamente nada, nos pusimos de nuevo los zapatos y el chaquetón y nos dirigimos a la entrada de la casa, donde nos esperaba la misma muchacha que nos dio las llaves. Como no sabíamos su idioma, le enseñamos $30 para vencer suficientes, y sin decir nada los cogió y se marchó. Después, en la calle nos acercamos a un puesto fronterizo, el cual cada vez se hacía más grande. Llamamos a una de sus puertas y nos abrieron invitándonos a pasar y a sentarnos. Enfrente de nosotros se puso un funcionario que no hablaba más que su idioma, y ante tanto discurso le puse los pasaportes de los dos diciéndole en un inglés que éramos españoles y que queríamos ir a Rumania. Nos respondió que no era posible y que nos marcháramos a la calle de nuevo. Así que una vez en la calle había una cola de camiones que estaban esperando para pasar la frontera, con lo que nos acercamos a ver si había algún español. Cuando de repente se acerca a nosotros un chofer hablando español, que nos dijo que, aunque era italiano, había viajado mucho por España y conocía nuestro idioma bastante bien. Le explicamos nuestra odisea y nos dijo que llevaba los últimos años haciendo transporte. Y con relación a nuestro problema, nos dijo que había para él dos soluciones. La primera era volver al puesto fronterizo y poner unos dólares dentro de los pasaportes, pero corríamos el riesgo de que quien fuera el funcionario nos podía complicar mucho la cosa. Y la segunda era meternos en la cabina de su camión e intentar pasar la aduana con él. Optamos por la segunda opción, obviamente, con lo que nos subimos a la cabina y sentándonos en el asiento vacío esperamos a que nos llegase el turno de pasar. Al poco rato el chofer nos pidió los pasaportes para enseñarnos al funcionario de turno junto con el suyo. La sensación. No fue mi intención. Hacia el atardecer vimos un autobús viejo que se acercaba hacia el paso fronterizo, y una vez a nuestra altura se paró, abriendo las puertas para que subiéramos, lo cual hicimos. Cuando nos dispusimos a subir, dos agentes nos empujaron hacia adentro del autobús entre risas diciendo, españoles, como dando a entender que nosotros, que íbamos bien vestidos, para ellos éramos la misma especie de ganado. Atravesamos el puesto fronterizo húngaro y llegamos al rumano, donde, una vez cotejados los pasaportes, nos preguntaron el motivo de nuestra visita a su país. Respondimos, negocios, y sin medir palabra alguna más nos dejaron entrar en suelo rumano. La miseria se veía muy grande, con lo que la primera impresión nos estaba dejando un tanto pesimistas. El frío era intenso y la carretera estaba en muy mal estado, debido en parte a la nieve y a los socavones, que no se habían reparado desde hacía mucho tiempo. Acto seguido nos llevaron al mejor hotel de la ciudad, situado en la plaza central de la capital, llamado Semenik. Pasado dicho tiempo, pregunté cuál era el plan para los días que íbamos a estar allí, a lo que me respondieron que el primer día lo íbamos a dedicar a la recepción oficial en la capital, y el segundo conoceríamos algunas ciudades importantes de la región, manteniendo encuentros de tipo institucional en algunas de ellas. Al día siguiente, acabado el desayuno, nos dirigimos a la puerta de entrada y partimos rumbo a la Cámara de Comercio, donde nos esperaban el presidente y el vicepresidente de la misma para enseñarnos los diferentes departamentos. Llegados a la puerta del mismo había dos policías bien uniformados y una señorita muy guapa que nos invitó a que la acompañásemos, montando en el ascensor y bajando en el tercer piso. Una vez en él pasamos una puerta donde había dos secretarias que nos dijeron que el presidente nos estaba esperando. Acto seguido una de ellas tocó la puerta donde ponía Presidencia, y al abrirla nos encontramos con un hombre joven, alto y fuerte con apariencia más de boxeador que de otra cosa. Muy generosamente nos invitó a sentarnos en dos sillas de una mesa muy alargada que acababa en un sillón, donde se sentó él, y encima de la mesa había un rótulo en el que se escribía Sorin Frunzaverde, presidente de la región de Caras Severín. Ya aposentado nos preguntó en qué idioma queríamos entendernos, y preferí el francés, a lo cual dijo perfecto. Yo le expuse que estaba totalmente de acuerdo con sus palabras, pero que estos inversores de los que hablaba él necesitaban concreciones, sobre todo en las futuras actuaciones de su gobierno. Así que me contestó que en este momento el tema en la región, tenía que reconocerlo, estaba bastante parado, a la espera de la llegada vía Bucarest de fondos de la Unión Europea.
sin los cuales no se pueden llevar a cabo iniciativas de ningún tipo. Nos dijo que ya habría tiempo para conocernos mejor, con lo que daba por finalizada la reunión a la espera de la recepción oficial, que sería en una cena de gala. Seguidamente nos despedimos y, enfilando la salida, nos dirigimos al hotel. Esperamos hasta la noche cuando nos vendrían a buscar para el evento. Pasado un tiempo, nos encontramos ante un caserón de madera impresionante, totalmente iluminado y con muchas personas. Al bajar del coche nos estaba esperando el señor presidente, que nos invitó gentilmente a que entráramos. Una vez aposentado, lo primero que hizo fue darnos un recibimiento afectuoso por parte de él, sus consejeros y demás personas que allí estaban. Después de lo dado por mí y traducido al rumano por el señor presidente, este ordenó que comenzara la cena. Comenzaron a cantar canciones tradicionales hasta bien entrada la noche un cuarteto. Algunos del público continuaron, pero nosotros nos disculpamos porque el día siguiente teníamos que trabajar y necesitábamos estar en condiciones. Ya de vuelta en el hotel nos despedimos y fuimos a dormir. A las 8 de la mañana aparecieron en el comedor junto a su amigo, el de la furgoneta, varios matrimonios rumanos. Cuando llegamos a él visitamos a la región de Dacia, visitamos efectivamente las mismas haciendo de paso un pequeño recorrido turístico. Le preguntamos a uno de los matrimonios rumanos que qué hacían allí, respondiendo que en la guerra de los Balcanes cruzaban el Danubio con productos petrolíferos para el ejército serbio. Llegados al centro del pueblo preguntamos por el ayuntamiento, señalándonos el lugar exacto de su ubicación. Una vez dentro del mismo y diciendo quiénes éramos, bajó el alcalde en persona para recibirnos y darnos las gracias por haber venido. Después de eso nos sentamos a comer y le agradecimos a él y a todas las personas el trato que nos habían dispensado y nos despedimos. Llegados al anochecer a la capital de la región y con un cansancio importante, dirigiéndonos al hotel, dimos por finalizada la visita. Al día siguiente nos esperaba un taxi en la puerta para llevarnos al aeropuerto de Timisoara. Cuando llegamos al mismo nos ocurrió la primera anécdota, la cual en aquel momento no dimos demasiada importancia, pero que a la fecha de hoy sí la tiene. El problema surgió cuando íbamos a pasar nuestros equipajes y dos policías que estaban de turno los abrieron, viendo un cuadro sin marco que me regaló un pintor rumano durante nuestra estancia. Inmediatamente se dirigieron a mí en inglés diciéndome que no era posible pasarlo porque puede ser una obra de arte maestra robada, a lo que les contesté que se quedasen con ella porque perderíamos el avión. Cuando llegamos al aeropuerto de Bilbao nos pareció que aquel mal sueño había finalizado, pero qué gran error para nosotros. Pasaron unos meses y cuando ya me había olvidado del país me llamó mi hermano que trabajaba en una compañía estatal de crédito y caución para decirme que un cliente suyo de mucho dinero nos invitaba a comer en un pueblo de Guiscupoa llamado Getaria, para ver si yo le podía hacer una gestión en rumana, así que le respondí que no tenía ningún inconveniente. Pasados unos días me sonó el teléfono para preguntarme si estaba libre para comer, a lo que yo respondí afirmativamente. Pasado un tiempo, me dijo que la sociedad ya estaba construida, que su nombre era UNECA 2000 SRL, Sociedad de Régimen Laboral, y que además había conseguido localizar en el pueblo de Boxa un terreno de unos 18.000 metros cuadrados pegado a la carretera y cuyo valor era interesante, pues tenía un valor de 300.000 euros. Dada la confianza que dicho señor me merecía en aquel momento, le dije que lo comprara, que el dinero se lo transferiría inmediatamente. Nada me hacía pensar que en ese momento ya me estaba robando dinero. Pasado un tiempo, me desplacé a Rumania para confirmar como director a este individuo, sin saber la locura que estaba cometiendo. Una vez en el país, el señor director me comunicó que en la constitución de la sociedad había surgido un problema, el cual radicaba, según él, en que el director jurídico de la Cámara de Comercio le había expuesto que en su país los extranjeros no podían ser el 100% de una sociedad, con lo que tenía que ceder como mínimo un 10% de la misma, de forma gratuita. Ante tal afirmación, le aclaré que yo había estudiado la carrera de abogado en mi país y jamás había visto cosa semejante. Me respondió que en su país las cosas funcionaban de forma diferente y que si quería lo tomaba o lo dejaba. Le dije que me parecía bien, pero que por favor me hiciera llegar de una forma más rápida una copia de la Constitución. La conseguí por fin en el año 2006, es decir, pasados 6 años de su constitución, gracias a uno de los empresarios españoles que compraron mi empresa por las deudas, la cual se llamaba Pablo. En ella, y después de tantos años, me enteré del motivo de esconderla, que no era otro que en el artículo sexto de la misma, apartado segundo, artículo 224 de la ley, las sociedades comerciales pueden llevar a cabo sus actividades con asociado único. El engaño estaba claro, y es por lo que he sostenido y sostengo que el señor director Marius Gute nombró dos falsos socios a mis espaldas,
cometiendo dolo, engaño y actuando de forma ilegal contra el poderante, ya que jamás habían puesto dinero alguno de la misma. El administrador me reconoció un día que no constaba con el documento alguno de la contabilidad de la firma sobre el coste y transporte de la piedra. Lo interesante del caso fue que un día cierta persona me consiguió un par de facturas fiscales, cuyo valor económico ascendía a 204.958.800 ley, en las cuales se describen como compradora a mi empresa SC UNECA 2000 SRL y proveedora SC Rescalar Prod SRL, propiedad del alcalde del pueblo. Según me dicen, esta quebró con el último camión de piedra vendido a mi firma. Y siguiendo con el proceso de ambición dineraria por parte de mi director, he de constatar que este se enteró de un crédito ofertado por el Ministerio de Trabajo rumano, de un importe económico importante al que pretendía acceder a mis espaldas. El capital social, sin embargo, no era suficiente para tener acceso a él. Entonces, se le ocurrió una solución, que realizara una asamblea de socios firmando por mí con el poder otorgado, en el cual detraen de mi cuenta $25.286 del dinero enviado para inversión en la firma. A continuación, el señor director sesiona en mi nombre y detrae de mi dinero $1.267.730 para cada uno de los socios, aprobando como definitiva las participaciones sociales. Sin saber nada de lo que estaba ocurriendo a mis espaldas, llamé al señor director para que viniera a Bilboa a entrevistarse conmigo. Lo llevé al mismo notario donde le leí el primer poder y se lo revoqué. En documento firmado por ambas partes, ya que si bien el primer poder fue un acto unilateral, la revocación era bilateral, porque de una parte firmaba yo, que era quien se lo revocaba, y otra parte firmaba él como conocedor de la anulación de todos estos poderes. Transcurrido un tiempo, tomé una decisión que me pareció lógica en vista de los acontecimientos. Fue a hablar con mi cuñado, que era mi mano derecha en el negocio de España, para que durante 15 días al mes pudiera complementar los 15 días que yo faltaba. Me contestó que no le parecía mal y que aceptaba el reto que le había propuesto. Después de dicha aceptación, nos desplazamos a la firma en Rumania, para llevar a cabo el plan previsto. Desde un principio vi que la cara de los dirigentes de mi empresa no era de buenos amigos hacia mi cuñado, y menos cuando les expuse el plan que iba a llevar a cabo. Un día, estando solos en la oficina de la empresa, mi cuñado vio un cajón abierto que se le había olvidado cerrar. Se dirigió hacia él y volvió con 3 documentos. Tras mostrármelos dijo, en primer lugar, que uno de ellos era la revocación de poderes, la cual tenían escondida. Otra era de la mujer del director y socio minoritario, Gute Simona, que aparecía como dada de alta a la empresa como secretaria, y el tercero del hijo del socio minoritario, Gute Nicolae, dado de alta como asesor jurídico. Después de lo visto, le expuse a mi cuñado que lo volviese a dejar todo en el cajón y que yo me encargaría del resto. Pasado un rato, bajamos las escaleras de la oficina y nos plantamos en la fábrica propiamente dicha. Una vez frente a ellos, les revelé lo hallado por mi cuñado en el cajón abierto, por lo que empezaron los trámites para su expulsión de la firma. Mario Gaute se balanzó sobre mi cuñado. Yo llamé a la policía, sin embargo, como no había testigos, no pudieron hacer nada por mí. Al cabo de un tiempo, al llegar a la oficina, me quedé perplejo al ver aparcados 2 coches, uno de policía y otro oficial. Al llegar a mi oficina, se encontraba el director, el administrador y un socio riéndose, ya que el otro socio era la mujer del director y el representante él. Enfrente se encontraba el fiscal, que se supone que debería ayudarme en el caso, el jefe de policía de Boxa y el señor Siliciano. Sin más preámbulos, me dijeron, señor Sojo, a nosotros eso no nos interesa. Lo único que venimos a decirles es que si se le ocurre acceder tanto a los documentos de la empresa como a su contabilidad para llevarlos a su país o incluso en Rumania para hacer una auditoría fiscal y contable, le aseguraremos que usted pasará como mínimo 5 años en la cárcel. Me dejaron perplejo y sin medir palabra alguna se fueron de la oficina. Sin embargo, me dispuse a realizar un escrito para presentarlo a la policía. Con dicho escrito, me presenté a la policía para que me lo admitiesen. Al entregarlo, pedí que me sellaran la copia con la fecha de entrada, respondiéndome que ya era suficiente con la entrega del escrito. Estando actualmente en el 2018 y transcurridos 15 años, no he tenido respuesta a tal escrito ni he visto la contabilidad de mi empresa jamás.
La existencia de una confabulación por parte de dichos organismos con los rectores de mi empresa para no pagar los impuestos y así, el día que yo me revolviese contra ellos, sacara pública como subasta, como actualmente ocurrió. Mientras esto ocurría, y ante la maraña de corrupción que me asfixiaba y hacía que mi día a día fuera una locura de sucesos, unos a mis espaldas y otros en mi cara, y con la impotencia de no poder hacer nada, se me ocurrió que quizás la única forma de enderezar la situación era buscar a la policía la protección de mi caso, para que fuera tratado con justicia como le correspondía. Así que un día pensé en hacer un escrito y llevarlo personalmente a la Cancillería del primer ministro para pedir apoyo en mi caso. En el momento de mi escrito, el primer ministro tenía poder sobre los departamentos de anticorrupción y jamás activó ninguno de mi caso. Por lo tanto, visto desde el punto de vista de hoy, ¿qué podrá esperar? En una de las estancias en mi país, me acerqué a la embajada de Rumania en España. Una vez iniciada la conversación, fui directamente al grano, exponiendo realmente cuál era la situación que yo estaba viviendo en mi país. Me respondió que los problemas de su país en el plano democrático eran de una sobra conocida en la Unión Europea, pero nadie hacía lo más mínimo para remediarlos, con lo que la ayuda que me podía aportar era más bien escasa. Aceptando que la solución política por la vía estrictamente rumana se hacía imposible, tomé la decisión de buscar un apoyo que sirviera para presionar y hacer de dicha vía funcionase. Pensé que la mejor solución pasaba por implicar a las instituciones políticas de mi país en Rumania, con lo cual me dirigí, en primer lugar, a la Consejería Económica y Comercial de la Embajada de España en Bucarest, al frente de la cual estaba una gran señora llamada Rosa María Sánchez Yebra. Visto el cierre de otra gran puerta en el plano político, solo me quedaba la única y última posibilidad de dicho campo, que no era otra que dirigirme a la Embajada de la Unión Europea en Rumania, presidida por aquel entonces por el señor Jonathan Sirling. El día señalado para la misma, me presenté en la embajada comunitaria, donde fui recibido por dicho señor, que pasándome a su despacho me expuso que ya había leído mi carta, que se rectificaba en que yo era un asunto de orden interno rumano y que nada podía hacer para ayudarme. Le respondí: si usted es el máximo representante de la Unión Europea en Rumania, que ha firmado acuerdos preferentes y ha dado fecha de entrada a dicho país en enero de 2007, y en ese país, a mí como ciudadano español y europeo, se me violan los derechos reconocidos por la propia Unión Europea en la Carta Fundamental de los mismos, y usted no puede hacer ningún tipo de presión, le aconsejo que cierre la embajada y se vaya de Bruselas. No le gustó en absoluto lo que le dije, y viendo que ya no era bien visto, cogí la puerta para salir a la calle. Capítulo 5. Resoluciones y sentencias. A lo que voy a referirme es a 2 resoluciones de la Fiscalía y a una sentencia penal, para proseguir a continuación con 3 sentencias civiles. Dicho esto, pudiera ocurrir que algunas personas se pregunten qué es lo que realmente pretendo demostrar con ello. Lo que ciertamente deseo transmitir es la multitud de irregularidades jurídicas que se cometieron en todos los procedimientos en los que fui involucrado, así como las consecuencias que de ellas se derivaron, la total y absoluta indefensión al no haber sido llamado a ninguno, con la consiguiente vulneración de mis derechos fundamentales, finalizando con la corrupción reinante cuando esto ocurrió en los diferentes estamentos de la administración, que fue precisamente el detonante de mi ruina en dicho país. En la resolución del primer fiscal de la región, Iordache Teodor, sigue diciendo que del material probatorio resulta que en el registro de comercio no se encuentra documento alguno, por el cual el señor Ernesto Sojo Arostegui revoca el poder concedido en España al señor director Marius Gutier el 26 de septiembre del 2000. A este respecto, debo afirmar que efectivamente es cierto que el 26 de septiembre del 2000 le di a dicho señor, ante el notario de mi país, don Ignacio Alonso Salazar, un poder general, y que como consecuencia de la pérdida de credibilidad en su persona, se lo revoqué el 18 de enero del 2002, con su presencia ante el mismo notario, dándose por notificado y firmado el mismo. Continuando con el desarrollo de la segunda resolución, el señor fiscal en la página 3 expone entre otras cosas que mi sociedad,
UNECA 2000 SRL Boxca ha quitado de forma íntegra el crédito número 257 del 8 de noviembre del 2002, con los intereses aferentes. De este crédito debo aclarar, en primer lugar, que se llegó al mismo por medio de una Asamblea General de Asociados, en la que deciden, entre otras cosas, el retraimiento del primer administrador y el nombramiento de uno nuevo, que recae en la persona de Balan Duru, lo que hace que dicho nombramiento sea ilegal a todas luces, puesto que yo no participé en ninguna asamblea. El valor del crédito perdido fue de 1.500 millones de ley, y el contrato, como obra en documentos, lo firma el falso administrador, que hipoteca a su vez mi empresa UNECA 2000 SRL Boxca, con una inversión superior al 1,5 millones de euros ante la banca comercial rumana, sucursal Boxca. Sin embargo, el señor fiscal dice en la página 3 de la resolución que mi empresa SC UNESCA 2000 SRL ha quitado de forma íntegra el crédito número 257 del 8 de noviembre del 2002 con los intereses aferentes, lo cual es absolutamente falso, ya que en realidad el único que pagó, como se puede demostrar, el crédito más los intereses fui yo, porque la banca me amenazó como propietario con ejecutar la hipoteca, por lo que no me quedó otra salida. Y yo, como siempre, sin enterarme de lo que se cocinaba a mi alrededor, ya que dicha sentencia, como he dicho antes, la consigo a los 7 años de su resolución, después de lo que aquí he expuesto en unas pocas pinceladas, dado que las pruebas en mi poder son numerosas, llegando al extremo de haber juicios en los que se presentan personas en mi nombre sin derecho ni poder alguno, y viendo que en Rumania me habían cerrado todas las puertas en una resolución justa sobre mi caso, es cuando me planteo la decisión de marchar del país y acudir al Tribunal de Estrasburgo. Después del fiasco que me lleva ante el Tribunal de Derechos Humanos en Hamburgo, no me quedó otra solución que plantearme el abandono total de mi caso, ya que ni mi abogado ni yo veíamos ninguna salida para continuar con el mismo. En Bilbao me encontré con un buen amigo que me preguntó por mi caso, el cual seguía por la prensa. Le contesté que realmente estaba en un callejón sin salida, después del evento en Estrasburgo, llegando al punto de darme por enterrado. A lo que él me contestó que por qué no intentaba la vía del Ministerio de Justicia español, que tenía una sección que se encargaba de las relaciones con dicho Tribunal de Derechos Humanos. No mucho después de esta conversación, me planteé cómo podría llegar a dicho ministerio. La carta enviada al señor dice que realiza una inversión en Rumania para construir una serrería y fábrica de elementos de madera destinados a la exportación. Sin embargo, un conjunto de prácticas corruptas por parte de sus administradores rumanos en colusión con elementos de la policía fiscalía y jueces le han privado de los medios legales para defender sus derechos ante la judicatura romana. Ha habido pruebas falsas, poderes falsos, no reconocimiento de pruebas, suplantación de personalidad, falta de comunicación al interesado de resoluciones judiciales. En estas circunstancias, el señor Rojo busca consejo y apoyo de sus autoridades nacionales, específicamente de los servicios jurídicos españoles ante el TEDH, frente al despojo sufrido por un ciudadano español en otro país y su indefensión ante una institución internacional de justicia. Hoy la Comisión Europea solicita que su documentación se abra una investigación independiente de la Unión Europea, sobre todo en los hechos concretos para poder reclamar los daños al Estado romano por la vía del Tribunal de Justicia Europeo, pidiendo que le digan que puede ser un ciudadano europeo cuando se burla su acceso a la justicia en otro país europeo, sin la contravención de los tratados, en lo que figuraban las vulneraciones de mis derechos humanos por parte del Estado romano, a saber, amenazas contra mi integridad tanto física como psicológica, falsificación de documentos en combinación con funcionarios del Estado, reconocimiento del poder notarial otorgado en España,
a mi director rumano, así como el no reconocimiento de las revocaciones de dicho poder y el requerimiento notarial con la apostilla que haya ante el mismo notario español, amenazas de 5 años de cárcel pro fiscal y un jefe de policía si se me ocurría sacar la contabilidad de mi empresa para hacer una auditoría fiscal y contable, ausencia de excitación de los procesos en sí y los juicios a mis espaldas, no haber pisado tribunal alguno de justicia. Lo más vergonzoso de todo esto es que desde un principio se sabía que la comisión de peticiones no iba a hacer nada por mis derechos vulnerados, pero la presidenta tenía que darle recorrido para que la apariencia de defensa del ciudadano europeo, democráticamente hablando, tuviera un aspecto real, como se desprende de los recortes de la prensa de los medios españoles del día siguiente, en los que se recogen, entre otras cosas, la batalla de Ernesto Sojo continúa. Me pueden quitar la honra, pero no permitiré que un Estado y que estos organismos me imposibiliten y en contra de la petición de mi abogado la entrada en caso en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Debo de hacer hincapié, asimismo, que en este interning de escritos me llega un correo electrónico de la señora Catalina Pérez, informando sobre un escrito de los servicios jurídicos de la Comisión a petición de su presidenta. Una vez leída la información de los servicios jurídicos de la Cámara, y para no causar demasiado hastío al estimado lector, se decía que en la introducción describe mi caso de casi 2000 folios en 10 líneas justas, hablando solo de los aspectos competenciales de la Comisión, sin entrar a valorar las vulneraciones de artículos de la Carta Fundamental de Derechos Humanos, resumiendo todo en dos aspectos fundamentales que son: la Comisión no puede intervenir cuando la legislación de la Unión Europea no se aplica, por lo que no tiene competencia en este caso particular. Como resultado, la elección de las medidas que se utilizarán cuando se trate de una petición, en particular, se enmarca dentro de un amplio margen de discrecionalidad política de la Comisión. En su caso, la decisión de cerrarla, después de examinarla también, cae dentro de esta amplia discreción política. Para dar finalizada esta historia, no quisiera despedirme de ti, estimado lector, sin que tengas la certeza de que para mí y mi familia esta lucha nunca finalizará sin antes no haber tenido justicia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Gracias por haberme dedicado una pequeña parte de tu tiempo.